Bueno, una semana bueno, el zoológico, la visita al zoológico fue la semana pasada, pero los tigres andan por ahí. Manifestaciones frente al Tribunal Constitucional, problemas, la discusión luego de la muerte de Darling. La muerte no, el homicidio de Darling, algo que nos estremeció. Yo recuerdo cuando Esmerlin Rosario me envió aquello, no lo podía creer, ya ha pasado una semana. Y ahora la apuesta es quién mató más ciudadanos, más jóvenes, cuál administración de la policía, pero así no vamos a lograr la transformación de ese órgano, pero sobre todo la transformación en nuestra sociedad que cree en la violencia para solucionar los problemas. Metrópolis esta semana tiene a Apolinar Veloz que va a analizar el efecto de la ley anticrisis, aunque él dice que esa ley no va a solucionar los problemas. La mujer seguridad está ahí y no es la presentación que hacemos siempre. Y Tayana Mora Ramis con un invitado muy especial. Señores, los cacerolazos han vuelto. ¿Tendrán significado o no? Posiblemente lo sabremos si se mantienen o si el Estado, a través de sus distintas instituciones, sigue complaciendo las peticiones del pueblo. Recordemos que cuando el Código Penal se va a poner en vigencia, que falta muy poco, en ese momento ahora queremos que lo modifiquen, que lo transformen, y la Cámara de Diputados, y ahí fue que se produjo el altercado entre el joven Sánchez Tolentino y el presidente de la Cámara de Diputados, que dice el presidente que le faltó el respeto, Piro, diciéndole algo no adecuado. Pero ya la Cámara de Diputados va a tratar de corregir lo que durante 10 años no ha corregido, y siempre, con perdón de lo que dijeron, esto no es por presiones, siempre vamos a pensar que hubo una llamada desde Palacio para decir, corríjanme eso, que no quiero bulla, pero la bulla la hicieron el jueves frente al Tribunal Constitucional. Al presidente le agradaban los cacerolazos. Se hizo viral un mensaje del presidente en el 2020 cuando decía antes de las elecciones que estaba escuchando un sonido extraordinario, que era el sonido de los cacerolazos y del Cebán. Nosotros no estamos hablando de Cebán ni de que son positivos los cacerolazos, pero la población tiene algo de inquietud. Por eso he hecho una apuesta en relación al discurso del presidente. El presidente va a llamar al pueblo, va a hablar con nosotros y va a decir que él, como padre, hermano, tío, como dijo aquella vez que suspendió la modernización fiscal, y él va a decir que lo entendamos, que falta poco para que él concluya su labor patriótica y que todo lo que él hace es por el bien de cada uno de nosotros. Así que no se desesperen, como decía aquel Procurador General de la República, el magistrado Céspedes, no desesperéis. Ahí viene la mujer seguridad con sus recomendaciones. Recuerden que Apolinar Veloz es el invitado de la semana y Tayana Mora Ramis, como siempre, con un invitado muy especial. Oye tú, ¿quieres llegar seguro? Descarga el copiloto y vete conmigo. Hola amigos de Metrópolis, yo soy Carolina Ramírez, Mujer Seguridad. Y esta semana les tengo 2 informaciones interesantes que le van a alegrar la vida, los van a poner contentos. Porque la gente está un poquito molesta con eso de que va a tener que ir al banco a hacer diligencias, transacciones y esas cosas. No debería ser, no estamos involucionando. No estamos involucionando. Es cosa seria, claro que sí. Y de hecho, como las filas ahora serán mucho más largas y usted perderá más tiempo, hay algunas empresas e instituciones a las que les agradecemos este servicio de Págalo Todo. Es un servicio social y como yo siempre vivo trabajando el tema de políticas públicas de bienestar para las personas, aquí les traigo la información. Si usted está en alguna plaza de la gente, por ejemplo, de CCN, pregúntele a la muchacha de servicio al cliente, oye, ¿dónde es que se paga todo? Todo lo que usted tenga que pagar, energía eléctrica, el teléfono, internet, lo que sea, y cualquiera de las EDES, están todas. De hecho, los servicios gubernamentales también están entrando a esta pestaña. Y si usted tiene una amiga que juega muchísimo, que va a la banca, usted le dice, ay, mira, aprovecha y págame la energía eléctrica.
porque Lotedón, por ejemplo, ahora también activó ese servicio Paga Todo. Y en este país hay más bancas que colmados. Por lo tanto, ya usted no tiene que coger ese vehículo y de que salir para la calle a tomar tapón o a que le choquen, como a mí, por ejemplo, que me rayaron toda la pintura. En estos días, ustedes saben, no. Usted se va a la banca de la esquina a sí mismo, sin quitarse el tubi, y paga los servicios. Y cuando regrese, entonces tome su teléfono y empiece a jugar, sí, así mismo, no en la banca, sino en el teléfono, en Asalvo App, la aplicación de seguridad vial y autoprotección, en la que usted, por conducir bien, por hacerlo bien y por entretenerse de manera positiva, gana puntos y esos puntos se convierten en vidas y las vidas en pesos. O sea que va muy bien. Esas son dos informaciones interesantes que les traje para esta semana. Ya sabe, en asalvo.com, o si no, usted me escribe y me pregunta en Mujer Seguridad, en @mujerseguridad en todas las redes sociales. Yo aparezco. Si no, te escribe en Google Carolina Ramírez, Mujer Seguridad. Y si tiene el número de Carmen Inver Brugal, la llama y le pregunta, le dice, deme el número de la muchachita esa que la acompaña a usted. De hecho, doña Carmen viene ahora que tiene unos invitados de lujo y ya me está mirando medio raro. Así que, bueno, después de la pausa regresa Carmen. Yo soy Carolina Ramírez, Mujer Seguridad, y esta sección llega a ustedes gracias a Asalvo, protección inteligente para gente que sabe cuidarse. Miren estos lentes, Asalvo, ya saben. Hablemos de Asalvo, una solución tecnológica que de verdad está cambiando las reglas del juego al volante. La idea es simple pero potente. Te cuida y encima te premia. Veamos cómo es la cosa. Seamos honestos, a veces la mente se va a otro lado. Es normal, nos pasa a todos. Pero esa distracción puede tener consecuencias muy serias. Y justo para eso nació Asalvo. Aquí entra la solución, un copiloto digital que te acompaña y protege en cada viaje. Ojo, no es solo una app, es un pana que te alerta, te acompaña y celebra cuando manejas bien. Ok, ¿y cómo lo logra? Bueno, la clave está en su ecosistema, que es súper ingenioso. Son 3 partes, unos lentes inteligentes, la app y una red de aliados, todo conectado. El primer paso es facilísimo, conectas los lentes a la app y ya estás listo para arrancar. Así, sin quitar la vista del camino, puedes contestar llamadas, poner música, de todo. Y aquí está la magia. Convierte el manejar bien en un juego, uno que además salva vidas. Desde la misma app, vas viendo tu progreso y canjeas los puntos por premios de verdad. El cambio es total. Manejar deja de ser una tarea y se convierte en un juego que premia. Al usarlo, te unes a una comunidad de gente que se preocupa por manejar de forma segura. En resumen, es una herramienta súper útil, práctica y, lo más importante, muy fácil de usar. Lo mejor de todo, empezar no cuesta nada. La descarga es completamente gratis. Ya mismo la pueden encontrar y descargar directamente desde la tienda de Google Play. Entonces, la pregunta es, ¿nos animamos a unirnos a este movimiento y ser parte del cambio? Y lo dijimos al inicio de Metrópolis, que hoy vamos a hablar de finanzas, de economía, de la propuesta anticrisis que ya es ley, con don Apolinar Veloz, que doy fe que cuando todos estábamos entusiasmados con ese sacrificio por la patria que íbamos a hacer y que nos pedía la paciencia y la sagacidad del ministro de Hacienda y Economía, don Apolinar, siempre contracorriente, dijo, eso no es así, pero ya tenemos varias semanas con la ley, una ley récord, una propuesta récord, porque se aprobó, el ministro habló jueves y al día siguiente ya estaba presentada en el Senado y ya el martes fue consensuada y ya el miércoles se promulgó. Apolinar, ¿por qué en un principio todos, y yo sé que usted no va a decir todo, avalamos esa propuesta y casi la asumimos como un compromiso patriótico para contrarrestar los efectos de la crisis? Bienvenido a su programa. Gracias, Carmen, por la invitación y sobre todo gracias por la pregunta, porque me permite decir que esa propuesta que hizo el ministro de Hacienda
no tenía nada que ver con la solución del problema fiscal que tiene la República Dominicana, sino resolver un problema de la oligarquía dominicana. Es decir, la oligarquía dominicana lo que le gusta es sencillamente beneficiarse del gasto y no pagar ingresos. O sea, yo me acuerdo en los años en que todavía no existía la carretera que conduce a Punta Cana, que Rainieri pedía al gobierno que se hiciera la carretera de Punta Cana, igualmente que lo hace poco con la carretera del sur. Es decir, ese nuevo complejo turístico necesita una carretera, pero él no paga impuestos. A él le exoneran los impuestos, le dan una franquicia para que sencillamente... Bueno, a él no, a todo ese proyecto que ha transformado el este. Sí, lo ha transformado en un montón de gente que sencillamente languidece con los salarios de hambre que paga ese proyecto y sencillamente generando una cantidad de beneficios extraordinarios para sus dueños. Ese es el capitalismo y desafortunadamente... Pero ya no se habla de capitalismo. Hay capitalismo, sí, no, ahora se habla de derecha y de izquierda. O sea, todo el mundo que dice que hay que ponerle impuestos a los ricos que nunca han pagado impuestos en ese país, son de izquierdas y comunistas. Sencillamente, digamos, ahora el vocablo ha cambiado, sí, pero sencillamente lo que está por detrás de, digamos, esa clasificación social que se está haciendo, sencillamente nos refiere a esos años bastante duros de los 70. Doctor, yo recuerdo cuánto aplaudimos, yo sé que ustedes los técnicos no, los especialistas no, que ya no habría anticipo. Y dijimos, bueno, esto ha sido una consideración y un reconocimiento a esa deuda durante tanto tiempo. Quite el anticipo. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Mira, no estoy de acuerdo con eso porque me acuerdo de la discusión que se generó durante la propuesta y la aprobación del anticipo, y aquellos que proponían el anticipo decían, como hay una evasión fiscal tan grande, la única forma que nosotros tenemos de reducir esa evasión es sencillamente poniendo el anticipo. Digamos que en su ejecución cualquiera puede decir, mira, hay problemas que es posible subsanar para mejorar ese instrumento. Pero lo que realmente ocurrió es que ese anticipo produjo en los primeros meses un aumento de la recaudación fiscal de un 50%, según me dijo uno de los proponentes de ese proyecto de ley en aquel momento. De tal suerte que lo que hizo sencillamente el ministro de Hacienda fue devolverle prácticamente todas las posibilidades que tienen los empresarios de seguir no cumpliendo con las normas fiscales que existen en el país. Apolinar, tuvimos la oportunidad de conversar en otros medios cuando se abortó la modernización fiscal. Uh-huh. Estaba aquel ministro que estaba muy convencido y además estaba al lado del presidente. En ese momento hubo un acuerdo, por eso se presentó en la semanal. Sin embargo, la población comenzó a protestar y en ese entonces Homero Figueroa era el estratega público y él dijo que habían escuchado, habían puesto el oído en el corazón del pueblo y por eso el presidente dijo, no va esto. ¿Cuál es la diferencia de aquel proyecto con este que se supone que fue hecho con conciencia social, con solidaridad, porque así se considera al actual ministro de Hacienda y Economía? Mira, no me canso de repetir que se necesita una reforma fiscal, no reforma, un pacto fiscal que tenga una reforma fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque hay que atender los dos elementos básicos de la política fiscal, que es el gasto y que es el ingreso. En este caso solamente se le puso atención al ingreso para acomodar digamos, a los ricos del país. Por ejemplo, con esa cuestión de que ahora usted le puede sencillamente donar a su hijo todo lo que quiera y pagará 3%, antes se pagaba alrededor de un 27%. Entonces, y hay otros elementos que lo único que establecen es que se acomoda a aquellas gentes, a aquel sector de la población que no paga impuestos para que siga
no pagando impuestos. Y sencillamente lo que hace es generalizar el impuesto a la gente que más paga, es decir, a los consumidores. Que esa ha sido normalmente la estrategia que han seguido los organismos internacionales. Sencillamente es mucho más fácil ponerle un impuesto a un consumidor que cobrarle un impuesto a un productor, a un empresario. No solamente porque el empresario tiene más recursos, sino porque el empresario también tiene más poder político. ¿Pero paga ITEVIO el empresario? El empresario, ¿Todos bueno, pagamos ITEVIO? no, los que compramos pagamos ITEVIS. Los empresarios son los responsables de enviárselo a la DGI. Lo que pasa es que se pierden 240 mil millones en ese envío, porque hay una evasión del ITEVIS de 240 mil millones según la DGI de un estudio viejo del 17. En ese momento eran 240. ¿Y por qué se permite la evasión, Apolinar? Porque la construcción del sistema político dominicano está basado en el financiamiento de la oligarquía a todos los partidos políticos. Y el que suba evidentemente tiene compromiso de entrada con devolver ese favor que le hizo la oligarquía financiándole las elecciones y su candidato. Ese es uno de los problemas que tenemos, esa ley electoral y ese comportamiento tradicional que hemos tenido los partidos políticos y los financiadores de las elecciones, construyendo un sistema en el que existen una serie de acuerdos para delinquir. Y lo vemos como normal. Y sencillamente no de reforma, no, un cambio importante que tiene que hacer la República Dominicana es esa ley electoral y ese financiamiento a los partidos políticos. Vamos a hablar ahora en esta reforma, de la situación de los combustibles. Todos estábamos tranquilos, pero cuando Donald Trump decidió hace poco volver a bombardear a Irán, nos pusimos las manos encima de la cabeza y dijimos, ¡ay, el proyecto anticrisis se va a fastidiar! ¿Qué es lo que pasa, Apolinar Veloz, con el precio de los combustibles? ¿Cómo Mira, es que se da esa magia? No, en el precio de los combustibles lo que hay es una gran mentira y el gobierno sabe que es una mentira. Por lo siguiente, hay una serie de distorsiones que tiene la cadena de, por ejemplo, la refinería GLP, de la producción de GLP y en la importación de los combustibles. Los precios que se acuerdan en la ley 112.00 de combustible no se aplica, se distorsiona y se distorsiona a favor de los importadores, de los distribuidores, y quien lo paga somos nosotros. Y eso lo sabe el presidente, lo sabe su asesor, porque fue discutido ampliamente en el Palacio Nacional, digamos, cómo se construye el precio de paridad de importaciones por combustibles. Supuestamente habían entendido, pero no entendieron. Pero cuando decimos, ay, le bajaron 3 pesos a la gasolina. No, es que tiene... No es una alegría. No es una alegría porque te mostré hace poco en el celular cuáles deberían ser los precios de los combustibles para la semana que viene. Pero sin embargo, todos los precios que tenemos hoy tienen 50 y 47 pesos por encima por galón de lo que se debería vender, según los cálculos que hace el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el ingeniero Moreno San Juan a la cabeza. Entonces, ¿quiénes estamos pagando supuestamente, digamos, esta reforma fiscal? Sencillamente los consumidores de combustible. Cada ama de casa paga 678 pesos adicionales por un tanque de 100 libras de GLP, de mala calidad. No solamente de GLP, sino que de mala calidad, porque no se respeta la mezcla que está establecido en la ley, ni tampoco se hace una modificación de lo que debe vender la refinería al público en general. ¿Cómo es que está estructurado esa industria y esa transformación? La refinería recibe... Compra combustible. Compra el combustible. Ahora, si compra combustible, la ley señala que, por ejemplo, para el GLP hay un precio que se debe tener en consideración, un precio internacional, ¿no? Ese precio internacional es el Mont Belvieu. Entonces, ahí hay un precio, pero ese precio no se le hace caso. Sencillamente en industria y comercio hay un señor que anota con un lapicito, porque no tiene computadora el pobre, apunta con un lapicito cuáles son los precios de los combustibles y cómo va a ser la cosa. Y se anota un precio cualquiera.
De la misma manera pasa con las ¿Y gasolinas. eso se hace mensual? Eso se hace semanal. Semanal. Y se ponen los precios que le venga en gana. Ese es aquel si sube, sube y si baja, baja. No. Eso es otra cosa. Lo que ocurre ahora es que sencillamente, de acuerdo a las necesidades de dinero del gobierno, se pone el precio de los combustibles. Sencillamente para que la mayoría de los consumidores paguen al gobierno, digamos, lo que ellos entienden que debe ser la recaudación fiscal de esta administración. Pero usted me pinta un panorama oscuro realmente, sin No es salida claro. luminosa. No es claro. La salida luminosa es para quienes tienen la luz secuestrada. ¿Quiénes son esos? Sencillamente el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Pero ellos no están a gusto. Que ellos no están a gusto. Ellos tienen problemas ahora con la ley de residuos sólidos. No, pero eso se le va a arreglar. Ellos saben que ellos tienen un director en el gobierno que es de su equipo y que evidentemente los va a complacer. Ese es el drama de la democracia dominicana. Pero nosotros tenemos un desarrollo sostenido y sostenible desde hace mucho tiempo, de modo que vamos bien. No, lo que pasa es que ese desarrollo que se pinta normalmente en los periódicos es eso, un desarrollo de periódico, un crecimiento de periódico. El Banco Central nunca, bajo esta administración, ha explicado por qué crece la economía dominicana. Si la economía crece, deben tener algunas causas. Pero lo que le dice el Banco Central es que la economía crece porque creció el sector agropecuario, porque creció el sector industrial, porque creció la banca. Pero esos son los componentes, los sectores que componen el producto. Entonces, si obviamente crece el producto, todos esos sectores deben crecer. Ahí no hay explicación, ahí lo que hay es tautología. Explicar el crecimiento económico, es decir, cuáles son las causas de ese crecimiento. O sea, creció el consumo. Hay suficiente ahorro para financiar la inversión. Tenemos superávit en la cuenta corriente. Pero usted sabe que esta sociedad es diferente a la sociedad de los años 70. Nada más hay que ver en el polígono central y ver Santiago y ver Puerto Plata, La Vega, Las Romanas. De hecho, yo creo que no solamente es un fenómeno. Los cruceros, Pedernales. Sí. Nosotros tenemos una economía de vitrina. Las informaciones que sirven las instituciones públicas es sencillamente para dar colorido a esa vitrina. Y de la misma manera, lo que estamos haciendo con la política fiscal, particularmente de la de gasto, es embellecer el país para que venga la gente y vea qué bonita está la República Dominicana, qué centro más hermoso. Pero no se dan cuenta que hay bastante gente, varios millones de personas que están muriéndose de hambre, o sea, tienen hambre. ¿En este país, usted cree? Sí, en este país, sí, claro que sí. Ese es uno de los graves problemas que tiene el crecimiento económico. Crece la economía, pero quien crea más empleo es el sector informal. ¿Y por qué nos dicen que nosotros somos una especie de milagro en la región? Milagro, bueno, si a la mentira se le considera milagro, si somos un milagro. Bueno, a veces hay milagros que son mentiras. Sí, bueno. Si no hubiese pobreza en la República Dominicana, entonces podría decirse que el crecimiento económico ha beneficiado a mucha gente. Pero lo que ha hecho este crecimiento económico es concentrar más el ingreso, donde alrededor de 100,000 personas concentran el 43% del producto. Entonces no es posible que al mismo tiempo se pueda crecer y distribuir con esa gran concentración del ingreso que hay. Evidentemente que el gobierno hace un conjunto de declaraciones que, digamos, se dirigen en el sentido de apoyar ese tipo de declaración que hacen los ministros de este país. Pero, Apolinar, ¿cuál sería el estado ideal de cosas, de la economía, para auspiciar el desarrollo, el crecimiento, evitar de alguna manera la desigualdad que usted plantea de forma dramática? Te voy a dar un ejemplo. O sea, si nosotros queremos acceder a un estadio de desarrollo superior, nosotros deberíamos tener cabida, es decir, todos los sectores económicos, a la mayor educación que tienen los profesionales dominicanos. ¿Qué quiero decir con eso? Si hay más ingenieros, ¿por qué los ingenieros tienen que irse del país y no pueden conseguir trabajo en la República Dominicana? ¿Por qué los desarrolladores de software no pueden hacer una carrera en la República Dominicana? No lo pueden hacer porque no hay esas empresas.
Porque las empresas y los empresarios lo que están pendientes en cómo pellizcar el presupuesto público de alguna u otra forma. Y pasa exactamente lo que hizo Trujillo con el Estado Dominicano. O sea, Trujillo sencillamente creció financiado por el Estado Dominicano. Y los empresarios, muchos de ellos todavía que tienen ese esquema en la cabeza, siguen pensando que el Estado es el botín fundamental. Y mientras sigan pensando de esa manera... ¿Usted no cree en la iniciativa privada, en la inversión privada? No, yo creo en la iniciativa privada que tenga como norte el desarrollo. Es decir, que podamos tener profesionales que se quieran quedar en el país para aportar desde el punto de vista de su profesión en el sector en que se pueden desarrollar. Pero eso no existe. La mayoría de los... Yo soy profesor universitario. Y yo veo a los muchachos que la mayoría se quiere ir, pero no se quiere ir para regresar y volver con mayor experiencia y contribuir al crecimiento económico dominicano. No se quieren ir para quedarse. Entonces, un país que no ofrece oportunidades a la gente que tiene mayor formación, evidentemente que es un país que no puede avanzar, que sencillamente es un país preparado para servirle la mesa a un grupo pequeño que se lleva la mejor tajada del producto de este país. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la deuda y si eso importa o no importa. Adelante. ¿Cuánto vamos a recaudar con la ley anticrisis? Y si la deuda nuestra es tan extraordinaria, o como dicen algunos colegas suyos, es normal, como cuando tú tienes varios préstamos, pero tú más o menos vas abonando y tal. Vamos a ver. Sí, bueno, en este año se supone que se pagarán más de 300 mil millones de pesos solamente para el pago de intereses. Si no hay que pagar principal, evidentemente que ese será el monto del servicio de intereses, nada más. Si eso es correcto, entonces esos economistas que plantean eso, de que eso es normal, ellos tenían que deducirle al gasto público esos 300 mil millones, porque eso se gastan fuera, eso se van afuera, eso no se gasta aquí adentro, por lo tanto no tiene ningún impacto desde el punto de vista de la demanda en el país. Entonces, si eso es así, habría que decir efectivamente que la demanda agregada no va a crecer todo lo que podría crecer porque el gasto público, parte de él se va al exterior. Pero no solo eso, sino que también el hecho de que esa reforma no puso ninguna atención al problema que tú traes a la mesa, que es la deuda pública, y eso significa que hay un desbalance entre el ingreso y el gasto. Estamos gastando más de lo que estamos recibiendo. De tal manera que si esa ley hubiese sido una ley completa como debió haber sido, debió haber puesto atención a tener un superávit fiscal primario que permitiera reducir o por lo menos colocar en una trayectoria de estabilidad de la deuda pública. Cuando este gobierno toma el poder, ¿no? Hasta este momento ha tomado alrededor de unos 25 mil millones de dólares, cuando la norma entre 4 años y cada 4 años era alrededor de unos 14, 15 mil millones de dólares. Pero ellos nos dicen que no son los que más han endeudado. Pero eso no importa, que sean los que más o menos han endeudado. Esa es una declaración politiquera. ¿Quién mata más? ¿Cuál policía pasa exactamente, con eso es politiquero. El hecho es de que el gobierno dominicano necesita resetear su política fiscal. Y justamente ese es uno de los elementos que indica que el gobierno tiene que cambiar de estrategia, que los políticos tienen que cambiar de estrategia y no a todo el gasto se le dice que sí, y que el gasto público debe tener una direccionalidad y debe tener un objetivo. ¿Cuáles son los objetivos del gasto de esta administración? Búscalo en el presupuesto, no tiene objetivo de ninguna naturaleza. O sea, el presupuesto público, y lo digo mucho, tiene menos importancia que el listado que hace un ama de casa para hacer su compra semanal o mensual. Hay que ir al súper todas las semanas, ya no se puede ir mensual, es todas las semanas. Entonces, ese listado está compuesto de esa ama de casa, de todo aquello que necesita su familia para satisfacer sus necesidades. Podemos decir lo mismo del presupuesto público.
que tenemos un listado de proyectos que va a satisfacer las necesidades básicas de esta población. El sector educativo, que es un pilar importante. Pero tiene dinero el sector educativo. Pero para otras cosas, para darle dinero a Educa, para darle contratos a muchos exrectores de universidades que están ayudando a la destrucción del sector educativo. Valdés, el profesor Juan Eso Valdés. sí, exactamente. Entonces, si tú te fijas en la salud es un desastre. Esas ARS lo que han hecho es sencillamente crear una serie de sobrepagos, por ejemplo, a los médicos que tienen en el catálogo de las enfermedades que los pacientes no encuentran y que necesariamente tienen que ir por fuera del seguro social. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Sencillamente están en el mercado libre y cobran lo que les da la gana a los pacientes porque no tienen que ir al seguro. Entonces esa es la privatización de la seguridad social. Y eso es lo que quieren hacer con la privatización del sector educativo también. Es que los dominicanos no nos hemos dado cuenta de que cuando estamos hablando de privatización, lo que estamos hablando es de la creación de un monto de beneficios que ya no irá al beneficio social, sino irá a los bolsillos de los privados. Apolinar, como si estuviéramos en el aula, yo le digo, profesor, explíqueme algo. Ustedes dicen, algunos de ustedes dicen que la inversión pública de esta administración es mínima comparada con los gastos, con el clientelismo. ¿Compensa esa deficiente inversión la creación de los fideicomisos? Justamente ese es el problema, Carmen, y acabas de dar en el clavo. No se puede analizar la calidad de la inversión pública porque todos están en fideicomisos. Por eso esta administración no puede ser transparente, ni nunca puede festejar que es transparente. Porque lo primero que hizo el presidente fue crear su propio fideicomiso. Entonces, ¿qué es un fideicomiso? Todo el abogado sabe, incluso lo sé yo, que soy un ignorante en leyes, de que el fideicomiso es para proteger un activo incluso de la ley. Entonces, desde ese punto de vista, si una economía de mercado fundamentalmente necesita transparencia, justamente ese es el elemento que ha violado esta presidencia de la República con la ley de fideicomiso. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador en México? Lo quitó todos. Todos los fideicomisos desaparecieron. Porque eso es justamente gastar el dinero público sin que la gente sepa dónde se fue, cómo se gastó, si hubo calidad en el gasto. Pero no es una forma de invertir sin erogar mucho desde el erario. No, esa es una forma de dilapidar el presupuesto público, porque no hay posibilidad de que se sepa cómo se gastó y si fue eficiente ese gasto. Pero sin fideicomiso no tuviéramos Pedernales, por ejemplo. No. Eso quiere decir que esa es la única vía de inversión. No. Ahí lo que hay es un arreglo para beneficiar con el dinero público al sector privado. Tan claro como eso. Y no es posible que el dinero público que pagamos todos, fundamentalmente los consumidores, porque los empresarios no pagan impuestos en este país, sencillamente es para, digamos, construir el sueño que ellos tuvieron alguna vez, ¿no? Colóquese del lado de la administración. Usted me va a decir, no, pero ¿cuándo espera la administración resultado de la ley? No, la ley anticrisis. Ya dentro de poco vamos a tener una crisis porque la gente se está preparando y ya. No, positivo, le digo. ¿Cuándo va? Positivo. Es que no puede haber un resultado positivo. Pero van a tener más dinero, Apolinar. El problema no es ese, Carmen. Tú dices, te puse más dinero en las transacciones de bancos. La gente está ahora reaccionando cómo evitar el impuesto. Porque no se crea que porque el gobierno puso un impuesto ellos van a recibir lo que están diciendo. No, la gente está viendo ahora, ¿cómo no pago eso? ¿Cómo yo me blindo frente a ese, impuesto del gobierno? ¿Va a volver el efectivo? Exactamente. Está volviendo el efectivo. Y ya no solamente eso, ya hay plataformas que te están anunciando toque, por ejemplo, te está diciendo, ya tú no tienes que hacer la transferencia, ven, págame por aquí. Entonces, esa es una reacción y vamos a ver cuánto efectivamente ellos van a recaudar. Además de que hay molestia en la población, porque se supone que le tomaron el pelo, pero demasiado fuerte. Y si esto no resultare, ¿cuál sería la propuesta para contrarrestar los efectos de la crisis?
es que la crisis la hemos creado nosotros internamente. Vamos a ver. Es que la modificación de la estructura de los precios internos de los combustibles está alterada por nosotros mismos, por las instituciones del gobierno dominicano. Y no solamente vamos a tener el impacto de los aranceles y del precio de los combustibles, que de hecho no lo tenemos porque se ha hundido el precio del petróleo y la República Dominicana sigue poniendo los precios como si estuviésemos incrementando el precio del petróleo internacionalmente, y no es así. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita plata. ¿Por qué necesita plata? Porque están los fideicomisos esperando para alimentarse de esa plata. Entonces, si nosotros seguimos en esa, bueno, yo espero que ya no sigamos en esa condición porque ya al presidente le queda, ¿cuánto? Un año ya de gobierno. No, pero el presidente tiene una aceptación extraordinaria. En su casa. No, los sondeos, las encuestas. Lo que han hecho ellos. Porque en mi casa el presidente tiene 0 votos. En mi casa. Pero mira cómo se ríen los muchachos. Y aquí también tiene 0 votos, seguramente. ¿Por qué ellos se ríen? Porque es que la realidad está ahí, señores. El gobierno, o sea, los gobiernos necesariamente es para resolver los problemas públicos, no para resolver el problema ningún particular. Y lo que han hecho los gobiernos desde Lili. Desde Bosch hasta la fecha, excluyendo a Bosch, obviamente, es sencillamente darle lo que del presupuesto público le corresponde a los empresarios, que ellos entienden, porque si no, te dan un golpe de Estado. ¿Usted cómo? Oh, sí, porque el año del... fue en la época de... No, el 63 fue un golpe de Estado dado por el Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Eso no se ha repetido. Sí, no, ¿cómo que no? El hecho es de que no se ha llegado a, digamos, a concretizar, pero amenazas han habido, ¿no? ¿Usted piensa que se ha abultado de manera extraordinaria la nómina pública? Sí, pero no solamente por la cantidad de compañeritos del partido, que lo han hecho todos los partidos. Exacto. El hecho es de que las votaciones están, digamos, construidas digamos, con el subsidio que da el gobierno. O sea, utiliza lo que pudo haber sido una buena herramienta para resolver aquellos problemas de hogares que efectivamente los tienen, sencillamente para comprar votos y adherencias. ¿Cree en un candidato diferente, un outsider aquí? Mira, yo diría que que la población dominicana, digamos, es posible que haya alguna franja que desee eso, pero todavía tenemos que sufrir el hecho de que los partidos políticos y especialmente el partido de gobierno sencillamente compra los votos en el mercado. Entonces, hay movimientos que te están diciendo que el gobierno tiene que gobernar para la gente. Los gobiernos los recientes no han gobernado para la gente, han gobernado para sus adherentes y para un pequeño grupo empresarial. Se nos quedó la energía eléctrica. Ay, madre mía. Ajá. Entonces, ahora viene Tayana Mora Ramis con su Ready para exportar. Apolinar Veloz y sus verdades. Adelante. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Desde los inicios de nuestra sección aquí en Metrópolis hemos hablado de las industrias creativas y de la importancia que tiene el desarrollo de este sector en la República Dominicana. Por eso cuando vimos en el periódico que había una empresa dominicana que había ganado el primer premio en el Festival de Animación de Annecy en Francia, festival de más prestigio en ese género, vimos que lo teníamos que tener aquí. Así que Luis Morillo de Mecanimal, cuéntanos primero de este proyecto ganador, Eclosión, un cortometraje animado. ¿Cómo surge Mecanimal? ¿Cómo surge Eclosión? Bueno, primero que todo, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. La empresa Mecanimal surge porque desde hace ya un tiempo hemos estado exportando lo que es el servicio de animación, efectos para cine, comerciales y ese tipo de cosas.
Entonces surge porque queríamos hacer algo, ya una empresa que solamente hiciera eso, y la idea surgió de ahí. Como ya teníamos cierta experiencia trabajando para cine, efectos y eso, entonces ya lo más normal era abrir una empresa de ese tipo. ¿Y cómo surge Eclosión y cómo llega al Festival de Annecy? Bien, el corto Eclosión surge porque ya que nosotros trabajábamos con animación para clientes, los artistas siempre tienen eso, como que quieren hacer una obra de ellos. Entonces, a raíz de una experiencia, yo obtuve la idea que vino a ser la espina dorsal del cortometraje. Entonces yo me puse a escribir ahí guiones, storyboard y ese tipo de cosas, y en el tiempo en que yo no estaba trabajando, yo iba adelantando el corto. Finalmente el corto se finalizó y entonces una empresa de España, que es la coproductora del corto, fue que nos dijo como miren, tiene un potencial bien grande, nosotros creemos que puede andar por los mejores festivales del mundo y podemos ganar un premio. Y entonces de ahí ya nosotros comenzamos a enviarlo. Y ha tenido entonces a partir de ese premio una gran receptividad. ¿Lo planean presentar aquí en República Dominicana? Sí, no, después del premio, como es el festival más prestigioso en el mundo de la animación en sí, ya hay otros que quieren tener la pieza, ya nos han escrito, y los planes para presentarlo en el país serían para principios del año que viene, cuando el recorrido por los festivales acabe. Y es un paso que todo creador, ¿verdad? De muchos de los que empezaron con estudios de animación, empezaron haciendo trabajos de otros, trabajos de publicidad. Yo recuerdo cuando empezamos Ready para Exportar, ya hace unos años, hablábamos de cómo muchos de los muchachos, por ejemplo, que hacían videojuegos, no podían desarrollar todo su talento porque estaban haciendo trabajos para publicitarias o para otras áreas que no les permitía a ellos pues trabajar mucho en su arte. ¿Eso les pasó a ustedes? Sí, porque de hecho la animación en sí es algo que toma mucho tiempo. Entonces, la técnica, por ejemplo, que nosotros utilizamos en el cortometraje, era algo que desde el principio yo quería que tuviera esa calidad exportable. Entonces, por eso nos tardó un tiempo poder finalizarlo, o sea, porque tomamos cuidado en todo. Pero sí, eso es algo que como la animación toma un tiempo, no todo el mundo tiene como esa fuerza de voluntad en sí, como de que después de que termina el trabajo ponerse a trabajar en otras cosas que consumen tanto tiempo, también es algo que pasa. ¿Y ustedes tienen un equipo mecánico? Bueno, realmente el cortometraje, la animación, o sea, yo hice la dirección, el guión, parte del arte también, el diseño de personajes, pero somos dos que hicimos todo lo que es la parte visual. Ya la parte, por ejemplo, de efecto de sonido y ese tipo de cosas, sí tuvimos que buscar una ayuda en ese aspecto. ¿Qué aspiran ustedes? ¿A dónde quisieran llegar? No solamente con Eclosión, sino con otros trabajos. Bueno, en parte yo creo que esto abre la puerta para proyectos más grandes, lo que son largometrajes, por ejemplo, y también continuar exportando este tipo de arte. Es de las cosas principales que nosotros queremos hacer ahora. Ya luego de que el cortometraje termine de pasar por todos los festivales que restan en el 2026. Normalmente aquí vemos la animación como un primo hermano del cine, que sí se ha desarrollado como industria, pero tal vez no necesariamente se ha apoyado animación, videojuegos, a pesar de que, bueno, a partir de la entrada en vigencia de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, pues se han hecho algunas actividades de apoyo a la industria de videojuegos, sobre todo. Pero ¿qué tú crees que haría falta
para apoyar a gente con talento como tú? Bueno, sí, así es. La animación en sí es algo que en el país no es algo que se conoce globalmente como el cine, por ejemplo. La animación es algo que muy pocas personas lo hacen aquí. Y yo creo que en parte es por eso, porque es algo que no ha tenido como un apoyo en sí, porque aunque tenemos una ley de cine y hay películas animadas que se han hecho aquí en el país, pero es algo que a veces como uno no tiene un camión de luces, actores, qué tal cosa, es algo como que se ve como muy extraño aún. Pero yo creo que los tiempos están cambiando y yo creo que el hecho de que premios como este dejan ver también la capacidad que tenemos en el país para hacer algo que tiene una calidad buena también, o sea, algo exportable, no solamente para los estándares de aquí, sino para el resto del mundo. ¿Y tú estudiaste o eres autodidacta con eso? Bueno, realmente como yo comencé en el 97 a trabajar animación y eso, es algo que yo aprendí por mi cuenta. Ya luego yo sí tuve la oportunidad de trabajar para estudios grandes de fuera, para series de Netflix y ese tipo de cosas, y ya es una experiencia que uno tiene y que ya uno va aprendiendo cómo profesionalmente se hace. Sí, que esa escalera que a veces la gente no ve, que con la misma industria del cine tú empiezas a hacer cosas para otros, para terceros, eso te lleva a tú saber, en este caso, los estándares internacionales para saber cómo tu propia obra puede llegar a cumplir esos requisitos internacionales, ¿no? Exacto, sí, porque en los festivales como este de Francia hay requisitos técnicos que ellos piden de la pieza y de la obra. Entonces, la selección que hacen ellos tienen que ver miles de piezas que le envían y uno tiene que cumplir técnica y artísticamente con varias cosas. Entonces, es algo que ya por el mismo tiempo uno aprende y uno sabe ya cómo hacerla profesionalmente. Bueno, pues entonces, y para mostrarla aquí, ¿cómo hay planes para que los dominicanos podamos ver? Claro que sí. Hay una distribuidora con la que estamos trabajando actualmente y entonces, como había comentado antes, cuando terminen de pasar por todos los festivales a los que estamos invitados, ya entonces se va a presentar en el cine. Bueno, pues ya ustedes saben, tenemos que esperar un poquito para ver Eclosión, pero mientras tanto, entonces Mecanima es una agencia de animación y de servicios de animación con la que ustedes pueden contar. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias por venir aquí a Ready para Exportar, y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.